El recuerdo que alguien nos deja está marcado por lo que hizo en su vida. Anécdotas, detalles y acciones se nos graban en la memoria y esa persona que hoy ya no está, de alguna manera sigue viviendo a través de esas huellas imperceptibles que dejó en nosotros cuando vivía. Hay nombres que pasan a la historia porque hicieron un inmenso aporte en la construcción de un imperio, de un país o de una ciudad. Y son esos mismos nombres los que hoy vemos en las placas o en los carteles de las avenidas y las calles. Y justamente en la ciudad de Salto, que está ubicada sobre el litoral noroeste de nuestro país, hay una calle poco transitada, que se encuentra ubicada a unos escasos metros del río Uruguay, que lleva por nombre Saturnino Rives. Y si bien todos los salteños conocen esta calle, son pocos los que saben que su nomenclatura es un homenaje a un viejo vecino de la ciudad. Cuentan que era un hombre muy generoso, de una gran tenacidad, y que fue responsable de una de las épocas de mayor prosperidad para Salto. Y este hombre, Saturnino Rives, es el protagonista de la historia que vamos a ver a continuación. Uno de los relatos más sorprendentes e impactantes de la tradición oral uruguaya. El testamento falso. Saturnino Rives era un vasco francés, natural de Bayona, de los Bajos Pirineos, que llegó a Salto, desembarcó en el puerto de Salto en el año 1864. Como tantos inmigrantes europeos que en aquel tiempo venían a buscar un nuevo destino, una nueva vida acá en este lado del mundo. No traía absolutamente nada, o sea, venía, como suele decirse, con una mano atrás y otra adelante. Lo único sí que se recuerda que traía era un pequeño violín. Ni bien Saturnino llega a Salto, encuentra trabajo en los escritorios de la bodega y saladero de don Pascual Arriague, que es otro vecino muy reconocido de la historia de Salto. Y ahí ya mostró una astucia y una habilidad para los negocios impresionante. Pero se vino a encontrar con su verdadera pasión un año después, cuando consiguió que le dieran un puesto alto en la nueva compañía salteña de navegación a vapor. Lo cierto es que don Saturnino se daba perfecta cuenta de que la empresa para la que trabajaba tenía un potencial enorme. Era de las primeras que hacían transporte de carga y cabotaje por el río Uruguay. Casi no tenía competencia. Pero el directorio era muy uruguayo. Lento, desorganizado, poco innovador. Todos medio peleados entre ellos. Y no compartían mucho el entusiasmo de don Saturnino, que por fin había encontrado una ocupación en la que se sentía a sus anchas. Así que decidió conseguir capitales y fundar su propia empresa. Apenas 2 años después de haber llegado a Salto, Saturnino ya tiene su propia empresa, nada más que con 3 barcos, el Pingo, el Saturno y el Júpiter. Y como leyenda, como emblema, los barcos les ponen una inscripción latina. Res non verba, que en latín significa hechos y no palabras. Como una manera de ironizar ante sus antiguos camaradas
De manera de decirle, bueno, mientras ustedes discuten y hablan y pierden el tiempo, yo vengo aquí a trabajar y a hacer cosas. Don Saturnino entraba en el negocio por la puerta grande, y más todavía cuando un par de años después la Junta Departamental de Salto le otorgó un predio inmenso, allí donde ahora está el Pueblo Nuevo. Allí hizo construir los galpones para sus astilleros, y en pocos años aquel enorme terreno baldío se transformó en una pujante industria naviera y en una fuente de recursos y de prosperidad para él y para los vecinos del Salto. Al poquito tiempo que él empieza a operar con esa empresa, esta pone en graves aprietos a la nueva compañía salteña, a la cual él le había instalado una competencia directa, y en poquito tiempo la hace prácticamente llevar a la quiebra, ¿no? Al punto que la compañía salteña en determinado momento no tiene más remedio que liquidar toda su flota, y esta flota es adquirida por Saturnino Rives. Es decir, que él desde ese momento pasa a hacerse con el monopolio prácticamente de todo el río Uruguay, lo cual le valió en aquel entonces el apodo de el patrón de los ríos. Así que la flota pujante de don Saturnino empezó a ampliar su territorio, río arriba y río abajo. Ya no solo iba hasta Concordia o Paysandú, ya recorría el Uruguay entero. Y no pasó mucho tiempo antes de que se trabara en una competencia feroz con la Platense Company Limited, una compañía inglesa con sede en Buenos Aires. Una empresa que se dedicaba básicamente a la navegación en la cuenca del Plata, pero que Saturnino Rives en alguna de sus incursiones por esa zona llegaron a entablarse en una disputa y realmente la puso en graves aprietos a la Platense. Entonces la Platense, para recuperar de alguna manera el terreno perdido, le ofrece a Saturnino Rives, en un movimiento un poco desesperado, comprarle toda la flota a cambio de una fortuna, o sea, una suma de dinero espectacular. Con la condición de que no volviera a instalar ningún emprendimiento similar. Para asombro de todo el mundo, don Saturnino aceptó y con aquella plata no estableció otro emprendimiento similar, sino uno más grande, más poderoso, más moderno y más eficiente. Ahora la flota de Saturnino recorría todo el Uruguay y también el Río de la Plata. Y así fue como aquel vasco que llegó al Salto con un violín abajo el brazo y sin un peso en el bolsillo, llegó a tener la más poderosa flota fluvial de la región. Más de 500 salteños y salteñas trabajaban en los astilleros. Se cuenta que Saturnino, además de los jornales y de los sueldos que le pagaba a los empleados, le servía también al mediodía una muy abundante comida. Había fundado también por allí cerca de los astilleros una escuela pública, germen de lo que es hoy la Escuela 64, la Escuela España, que está en el Cerro de Salto, a lo que concurrían gratuitamente todos los hijos de los obreros y todos los niños del barrio también. Más de 1000 gurises, hijos de obreros y empleados, asistían a la escuela que don Saturnino financiaba. Y hay que acordarse de que todo esto fue antes de que la escuela fuera laica y gratuita. Y hasta instaló una buena academia de música, donde se formó la banda del astillero, que llegó a ser las delicias de la gente del Salto por muchos años. Y bueno, y parece que también le daba trabajo a una cantidad de mujeres que se dedicaban al lavado y al planchado de los enseres de la flota, de las mensajerías fluviales del Plata. Es decir, que Saturnino, además de ser un empresario muy exitoso, era también un hombre profundamente solidario y con un gran corazón. En aquellos tiempos, en Salto, todo marchaba de maravillas y don Saturnino Rives era amado por todos los salteños. Hasta que llegó un año decisivo, el año 1897. Allí fue cuando don Saturnino enfermó. Y la noche del 23 de junio, agonizando a raíz de una nefritis aguda, mandó llamar a sus hombres de confianza para comunicarles una decisión muy importante. Los 4 hombres llegaron rigurosamente vestidos de negro. Se encerraron
en la habitación, esperaron al escribano e impidieron que cualquier otra persona entrara. Pasan con él un tiempo, unos minutos, al cabo de los cuales uno de ellos sale y le dice al ama de llaves de Saturnino que, bueno, que el enfermo estaba reclamando con urgencia la presencia de un escribano porque tenía que hacer un testamento antes de morir. Muchos trabajadores y trabajadoras esperaban tras la puerta el desenlace inevitable. Bueno, poco tiempo después llega un escribano que también solía asistir a Saturnino Ribes en algunos de sus negocios y se encierra con él en el cuarto en compañía de estas personas, de estos caballeros de negro, e inmediatamente reclama la presencia de algunos testigos en la habitación para bueno, darle validez legal al documento, ¿no? Y se los hace pasar con mucha discreción y se los invita a ubicarse contra un rincón de la habitación. La habitación estaba en penumbras, tanto que apenas se adivinaba la silueta de la cama, del vasco y de los 4 hombres de negro. Al enfermo le molesta la luz fuerte, dijeron. Bueno, una vez que todas las personas estaban en su lugar, el escribano toma sus manos al testamento y empieza a leerlo. Y le pregunta a Saturnino en voz alta, para que todos los escuchen, si en el uso completo de sus facultades él deseaba legar, tal como se indicaba en la letra del testamento, a las personas que a continuación se le iban a detallar. El escribano leyó la lista de los herederos, que justo eran los 4 que estaban dentro de la habitación. Y mientras el escribano preguntaba en voz alta a don Saturnino si deseaba realmente dejar toda su fortuna y todas sus posesiones a aquellas 4 personas, y el vasco hacía un asentimiento con la cabeza o un gesto con la mano. Parecería estar de acuerdo con la letra del testamento, ¿no? Movía, bueno, por supuesto, él estaba postrado en una cama, muy débil, o sea, no tenía gran capacidad de movimiento, y apenas llegaba a mover tenuemente su cabeza en señal de afirmación. A veces movía la mano también, supuestamente dando la derecha a lo que se decía. Y bueno, y mientras tanto los testigos que estaban en la habitación observaban estupefactos lo que estaba pasando. O sea, no podían entender cómo Saturnino Ribes, con lo generoso y lo solidario que había sido con todos ellos, en los últimos minutos de vida, bueno, había decidido despojarlo de todos sus bienes para dárselo a nada más que esas 4 personas que trabajaban con él, sí, pero que ya eran empresarios consolidados, que tenían su capital, o sea, que no precisaban de sus favores. Al final, toda la gente firmó como testigo el testamento. Y esa misma noche, 24 de junio, noche de San Juan, un médico certificó que don Saturnino Ribes ya no volvería a ser el patrón de los ríos. Llega un médico de la ciudad de Salto, que también era muy conocido en aquel momento, el doctor Yukovsky, que llegó a certificar que Saturnino había fallecido, y de esa manera el testamento que había sido suscrito en aquella habitación cobró validez legal. Este testamento sorprendió por completo a los salteños. Por decirlo de alguna manera, los dejó descolocados, ya que ellos consideraban a don Saturnino una persona muy generosa. Ahora, este documento testificaba que de la noche a la mañana le quitaba a cientos de familias de obreros la prosperidad que le había costado tantos años de esfuerzo. Nadie ponía en cuestión el hecho de que él les haya dado algunos bienes a estas personas porque, como digo, eran personas cercanas a su entorno y que trabajaban con él. Pero bueno, llamaba así por lo menos la atención de que no haya conservado parte del capital a la preservación o conservación de alguno de esos emprendimientos que
que él había iniciado, lo cual llevó a que en su momento incluso la prensa de Salto tildaran públicamente a Saturnino Rives como una persona egoísta, mezquina, que pensaba nada más que en sus propios amigos. Y fue así como durante mucho tiempo se cerró la historia oficial. Todo aquello hubiera quedado como un recuerdo amargo para la gente del Cerro salteño, si no fuera porque años después, en un boliche, uno de aquellos señores de negro habló de más y destapó la trama más siniestra que se recuerda en toda la historia del Salto Oriental. Al parecer, don Saturnino había dejado un testamento auténtico, redactado y firmado por él, en el que dejaba toda su fortuna para crear una escuela superior de artes y oficios, beneficiar a algunas de las familias de obreros y empleados más colaboradores, y sobre todo mantener la flota y el astillero para seguir dando trabajo a toda aquella gente. Entonces, ¿por qué todos los testigos vieron claramente a don Saturnino aprobando, moribundo, aquel testamento posterior? Bastó un escribano inescrupuloso, 4 herederos fraudulentos y una piola. Cuando los testigos entraron en la habitación, en realidad don Saturnino ya había muerto, hacía horas. Con una piola atada al cuello, uno de aquellos hombres de negro manejó el cadáver como si fuera un títere. Y ataron en realidad un par de cuerdas, una que estaba sujetada al cuello de Saturnino Rives, otra que estaba sujetada a su muñeca derecha. Hicieron pasar esas 2 piolas por detrás del travesaño de la cama, del respaldo de la cama, y bueno, por la oscuridad que había, por el estado también de shock que tenían los testigos, ellos lo único que veían era en el medio de la oscuridad una cabeza que decía que sí y una mano que se movía también diciendo que sí. O sea, en ningún momento fueron capaces de darse cuenta de la escena que se había montado. En la oscuridad de la habitación, los testigos creyeron estar viendo al propio Vasco asintiendo y aprobando el testamento falso. Pero era noche de San Juan, la noche en que, según tradiciones milenarias, todo se quema y muere para volver a nacer. Varios personajes después ilustres del Salto traicionaron al viejo Saturnino e hicieron hablar a su cadáver para robarle su herencia. Bueno, hablabas de este testamento falso y obviamente de un testamento que en algún momento existió y que fue que lo hicieron desaparecer, ¿no? ¿Se llegó a descubrir o llegaron a dar con ese testamento, el verdadero testamento de don Saturnino Rives? Bueno, encontrar lo que se dice encontrar este testamento, el testamento original de Saturnino Rives, nunca se llegó a encontrar. Lo que se dice es que el testamento efectivamente había sido redactado con el propósito de conservar y continuar y potenciar todos aquellos grandes sueños que él había empezado a edificar en vida. Pero en ningún momento se sospechó que todo ese testamento iba a ser destruido, hecho desaparecer, y en su lugar se iba a falsificar uno que lo que hacía era, bueno, dejar de lado todos esos grandes sueños y destinar todos los bienes de Saturnino nada más que a un puñado de personas que no lo precisaban.
La prensa en su momento tildó a don Saturnino Rives de egoísta, de mezquino, misántropo por ahí. Y quiero saber si todo esto, a raíz de la historia que me acabas de contar, logró cambiar esa opinión que la gente tenía en aquellos tiempos de don Saturnino. Sí, en general sí. Obviamente que durante mucho tiempo esa historia oficial sobrevivió y fue la causante de que durante mucho tiempo la gente o no conociera quién era Saturnino Rives y todo lo que había hecho para Salto, o directamente tuviera una muy mala imagen de él. Pero bueno, a raíz de los trascendidos de esta historia, ¿no? Que normalmente se la conoce como la historia del testamento de la Piolita, se puede decir que sí, que la imagen de Saturnino Rives ha cambiado bastante. Y sin embargo, aquel vasco viejo que vino de tan lejos con un violín y un montón de sueños, sigue hasta hoy señalando con su dedo a los que se enriquecieron con el testamento de la Piolita. Y desde la voz y las tradiciones de su gente, advierte que la memoria, tarde o temprano, de una forma o de otra, siempre pone las cosas en su lugar. La muerte de este hombre no fue respetada, por lo que su recuerdo quedó desdibujado por las malas interpretaciones de todos aquellos que nunca llegaron a conocer la historia del testamento falso o el testamento de la Piolita, como también se la conoce. Las riquezas de don Saturnino pasaron a otras manos que no eran justamente las que él quería premiar. Pero esta no fue la peor consecuencia del engaño de aquellos hombres. Lo más trágico fue que don Saturnino se lo tildó en aquellos tiempos de egoísta y misántropo, cuando en realidad dicen que era una persona muy generosa, que siempre se preocupó por sus trabajadores y que le dio un renombre a Salto que en aquellos tiempos no tenía. Aquellas personas de confianza, esas mismas que don Saturnino ayudó, decidieron montar una de las escenas más crueles e injustas para traicionarlo. Todo esto nos demuestra hasta qué punto es capaz de llegar la maldad de los hombres cuando los mueven la ambición y la codicia. Y esos 4 caballeros que vestían trajes oscuros destruyeron el verdadero documento de Rives y por un rato se salieron con la suya a través del testamento falso. Pero hay algo que jamás pudieron borrar, y es el legado del patrón de los ríos, porque está escrito con tinta indeleble en la memoria colectiva de las voces anónimas.